¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, las 11 de la noche en punto en toda la República Argentina. Y quiero arrancar rápidamente hablándole de lo que es para mí una hipótesis. La hipótesis de lo que está pasando en la Argentina en este momento, en estos últimos días, cómo es nuestro país, cuáles son las circunstancias en las cuales estamos y sobre todo qué es lo que nos espera, o en todo caso, cuál es la propuesta para transitar las próximas semanas. Mi hipótesis es que lo que estamos viendo es las gestiones, la tarea para desarmar un modelo económico que terminó el 10 de diciembre, pero que como yo le decía, y como yo le repetí durante muchísimas semanas, ha dejado instalados determinados limitantes, determinadas advertencias, que lo que hacen es justamente restringir las posibilidades de aquel que hoy está en el poder y que tiene que tomar decisiones. Esas limitantes usted ya las conoce, pero probablemente sea bueno empezar a repasarlas nuevamente, porque aparte uno las ve ahora en lo que terminan siendo decisiones que toma cada uno de aquellos funcionarios que se tienen que encargar de vérselas de frente con esos instrumentos. Mire, es realmente sencillo graficar cuál es la intención hoy del gobierno del presidente Alberto Fernández. Es pensar en los más débiles, es directamente tener en la mente que la Argentina es hoy de esta manera y no de otra, que la Argentina hoy ha quedado totalmente desbalanceada, con una diferencia, con una desigualdad entre el sector de ingresos más altos y el sector de ingresos más bajos de más de 23 veces, pero si hiciésemos referencia puntualmente a este 5%, bueno, este 5% le lleva, yo le diría, entre 40 y 50 veces de ingresos a la base de esa pirámide. Claro, no se calcula, siempre se toma como referencia el 10% que tiene más ingresos y el 10% que tiene menos. Esa cifra en la Argentina se ha ampliado en los últimos 4 años y es hoy de 23 veces. 23 veces. Pero está claro que dentro de ese 10%, si hiciésemos un foco y estudiásemos ese 5%, seguramente sería la proporción mucho más importante. Cuando uno presta atención a lo que ha sido las últimas horas solamente en la Argentina, usted sabe que este programa tiene como análisis y como foco puntual lo que ha pasado en las últimas horas nada más, lo que descubrimos es que en gran medida lo que se está llevando a cabo es ese desarme del modelo macrista, que hay una especie de marcha atrás y que esa marcha atrás es lenta, es compleja y se encuentra con muchísimas dificultades. Los diagnósticos corren por cuenta, por ejemplo, de los ministros, y el que hace apenas algunos minutos, nada más aquí en este estudio de C5N, hacía un detalle de lo que está pasando en la Argentina, es el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Escúchelo. Ajuste tan raro, ¿no?, el que está aplicando el gobierno, según algunos medios, que lo que hace es redistribuir a 10 días, la verdad que mucha plata, ¿no? Redistribuir y poner plata en el bolsillo de los argentinos, que es la forma, yo creo que lo que se dice acá, que es por abajo, que se reconstruye de abajo hacia arriba, con que los jubilados tengan un peso más, que las personas que tienen asignación universal por hijo, que los que trabajan, que pongamos en marcha la tarjeta de alimentos. A mí me parece que la reconstrucción de la Argentina viene de abajo hacia arriba. De verdad lo que ha puesto el presidente Alberto Fernández es muy el ojo en acompañar a los que la pasan peor, que son muchos, que son los que no tienen trabajo, los que están complicados, los que tienen hambre. Hemos acelerado mucho y hemos puesto en marcha en poco tiempo realmente muchas políticas. Claro, lo que propone el ministro de Desarrollo Social es algo bastante gráfico. ¿Qué propone? Bueno, obviamente, ¿no?, mejorar esta base de la pirámide, donde está el grueso de las personas que habitan la Argentina y que tienen bajos niveles de ingreso y que encima han perdido contra la inflación, que han perdido poder adquisitivo, que le han transferido riqueza a los sectores de ingresos más altos porque pagan tarifas más elevadas, por las devaluaciones que hizo justamente que esa transferencia de ingresos vaya de aquellos que tienen pesos, que reciben pesos todos los meses, a aquellos que tienen su patrimonio en dólares. Entonces, ¿qué propone Alberto Fernández, el presidente? Propone que en lugar de lo que habitualmente se llama el efecto derrame, que es de que desde acá arriba, a medida que se gasta, empieza a ingresar dinero hacia abajo, cosa que no se verificó en los últimos 4 años, lo que propone, yo le diría que es otro efecto. Es un efecto que vaya inundando las partes de abajo,
de recursos que vaya, uno podría decir, en todo caso, derramando por este lado para que se genere ingresos a todo nivel. Inyectar dinero allí abajo para que directamente cambie la estructura. Lo explicaba también bastante bien en términos políticos el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, así lo hacía. En la acción de gobierno y en la acción parlamentaria y en las ideas sobre todo, en la fijación de prioridades, desendeudar la Argentina, recuperar la capacidad de crédito de la Argentina, volver a poner en marcha el aparato productivo, poner la educación, la ciencia y la tecnología como valores centrales, porque uno tiene capacidad de acción coordinada cuando coinciden los objetivos de fondo. Y eso lo veo en la iniciativa de trabajar todos muy fuerte en la lucha contra el hambre, lo veo en la iniciativa de recuperación de los salarios más bajos, a partir del Estado interviniendo y el Estado ayudando, sobre todo a los sectores del empleo formal o del trabajo formal que quedaron con salarios más atrasados, porque a lo mejor su gremio no tenía potencia, capacidad de negociación, o porque tuvo dirigentes sindicales que renunciaron a pelear por el salario de sus trabajadores. Y el Estado toma la decisión de empujar, de ayudar, pero además de poner su parte, porque ayer escuchaba a algún empresario que decía, el Estado me empuja a mejorar los salarios, sin poner sobre la mesa que ese mismo Estado que te empuja a mejorar los salarios, te da la posibilidad de tener en las contribuciones, en la parte del pago de impuestos, una disminución si mejorás salarios. O sea, acá el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Uno se pregunta cómo ir hacia atrás, ¿no? Cómo dar esa marcha atrás. Mire, en la Argentina de los últimos 4 años, los 3 precios más importantes de la economía, hablo del dólar, hablo de las tarifas y los combustibles, y hablo también de los salarios, tuvieron una suerte dispar. Yo no necesito decirle, usted ya lo sabe, que los salarios han quedado totalmente diezmados con respecto a lo que ha sido el salto del dólar y también lo que ha sido el salto en las tarifas de servicios públicos y en el precio del combustible, ¿no? Fíjese cómo esos 3 precios se movieron de una forma que uno podría considerar que es producto, pero sobre todo que es causa de los niveles de pobreza y de indigencia en la Argentina. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual eso puede cambiar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual uno podría hacer que esos precios relativos nuevamente empiecen a generar otro efecto? Lo explicaba muy bien hace apenas algunas horas también el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Esto decía. Nosotros analizamos el tema de cómo quedó el mapa salarial en Argentina por sectores. Hay sectores que han podido más o menos seguir la inflación, hay sectores que no lo han seguido tan bien y hay sectores que han quedado francamente hundidos. Exacto. Entonces, y con poca capacidad de negociación. Entonces, lo que hacemos no es suspender, al contrario, le estamos fijando un piso a la negociación salarial. Vamos a establecer un valor que lo discutiremos con los sectores la semana que viene, que va a actuar como piso de la negociación salarial. Las paritarias se mantienen. Lo único que el incremento que fijemos para esos periodos tendrá un valor mínimo, que va a ser el que fije el Poder Ejecutivo. Si negocian un valor superior, absorberá este mínimo que fija el Poder Ejecutivo. En ningún momento no hay una palabra en la ley que permita suponer que la intención es suspender la negociación colectiva. Bueno, ahí está la fórmula, ¿no?, que va a aplicar el gobierno. Y yo le digo, es un mecanismo que no solamente es válido, sino que además va en el sentido de lo que le mencionaba más temprano. Empiezan a cambiar los 3 precios más importantes de la economía. Fíjese cómo el dólar se estabiliza en un punto. Claro, tiene muchísimas restricciones. Hay un cepo que está en marcha. Fíjese cómo las tarifas, que es el otro precio que había saltado de una forma realmente enorme, por lo menos en el corto plazo, va a quedar congelado. Y en todo caso, los salarios son ahora los que tienen que empezar a moverse de una forma diferencial. Y está el ministro de Trabajo, que propone un piso para esos salarios, un piso a partir del cual se van a habilitar las paritarias, es decir, no queda de lado ese mecanismo, sino que se va a utilizar, pero el Estado está garantizando un ingreso, y ese ingreso en principio debiera apuntar no solamente a igualar la inflación, sino en algún punto a tratar de superarla. Ahora, yo le hablaba de las limitantes que tiene la Argentina, esta Argentina, no la de hace 4 años, porque durante esos 4 años se instalaron en nuestro país determinado tipo de factores que hoy inciden de una forma realmente dramática. La reprimarización de la economía, hacerla
una economía especializada en materia prima, que tiene bajo valor agregado, que genera poco empleo, que quizás sí genera divisas y por eso la discusión con el agro, pero de todas maneras hay que preocuparse por generar trabajo en la Argentina. Y esa actividad no tiene que ver con las extracciones primarias, no tiene que ver con la reprimarización que tuvo lugar, sino justamente con todo lo contrario. El tamaño del Estado. En los últimos 4 años se achicó el tamaño del Estado, pero además se recortó funciones. ¿Cómo se hizo? Se lo desfinanció. Se le sacó recursos al Estado, ¿no? Habilitando bajas de impuestos a los sectores de ingresos más altos, por ejemplo, habilitando también la apertura de importaciones, quitando los derechos de importación, que es otra forma de financiar al Estado, a través de diversas causas que uno podría considerar polémicas. Se lo volvió un Estado con menos recursos. Y claro, un Estado con menos recursos hace menos cosas y garantiza menos políticas. A eso se sumaron otras cuestiones. Por ejemplo, yo podría mencionarle la pérdida de los salarios con respecto al resto de los precios de la economía, que mencionábamos recién, y la financiarización de la economía, la tasa de interés por encima de todo, la tasa de interés como el elemento fundacional en términos económicos, y eso le hizo un daño a lo productivo, pero también le hizo un daño a la sociedad, a aquellos que menos recursos tienen. ¿Qué pasó en las últimas horas? Por ejemplo, la ANSES, por nombrarle a alguien, Alejandro Banoli, al frente de la ANSES, anunció en el día de hoy que bajan 12 puntos porcentuales las tasas de interés de aquellos que sacaron un crédito con la ANSES, pero también de aquellos que van a sacar un crédito a futuro. Y lo hacía de esta manera. El ANSES ha resuelto que a partir del 1 de enero va a reducir entre 11 y 12 puntos porcentuales la tasa de interés de los créditos que se han otorgado y que se van a otorgar para todos los jubilados y jubiladas que toman créditos con el ANSES. Pero además, y entendiendo que estamos viviendo una situación muy difícil, hemos decidido una medida adicional que implica que durante los meses de enero, febrero y marzo, quienes contrajeron créditos con el ANSES no van a pagar la cuota, es decir, durante el mes de enero, febrero y marzo, quienes tomaron créditos con el ANSES no van a pagar nada en concepto del crédito y esto se va a ir distribuyendo a lo largo del tiempo en cronogramas que vamos a determinar y, por supuesto, vamos a dar los detalles a lo largo de la tarde. Además de la baja en la tasa de interés, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no pone a prueba, como sí lo hizo en los últimos 4 años, aquellos sectores que tienen pocos recursos financieros, que tienen espalda chica, como yo digo, en términos financieros, y que tuvieron que cerrar directamente las persianas productivas. ¿Por qué? Bueno, porque no podían hacer frente a que le descontaran un cheque, por ejemplo, al 80 o al 90%. ¿No? Esto lo que hizo fue favorecer la concentración de algunos sectores. Las empresas que tenían más recursos terminan comprando a aquellas que tienen menos recursos financieros y ese proceso se dio de concentración en la Argentina. Lo que se va a poner en marcha es algo totalmente opuesto. Vamos a ver si esto va en ese sentido, pero también la discusión tiene que ver, por ejemplo, con las retenciones. Y uno se pregunta, ¿para qué sirve una retención? Mire, sirve para varias cuestiones. Primero, el Estado cobrando más impuestos tiene más recursos para hacer políticas de este tipo. En segunda instancia, un impuesto como la retención, en un país que exporta alimentos como la Argentina, lo que hace es que esos precios a nivel internacional que se reflejan en dólares no tengan un correlato en un aumento en los precios en pesos cada vez que uno devalúa la moneda, cada vez que salta el dólar, y eso genera pobreza. Un precio internacional trasladado a pesos al mercado doméstico de un producto que es un alimento genera automáticamente pobreza si hay un gobierno que no presta atención, como fue el gobierno del expresidente Macri. Y además, las distintas versiones, los distintos tipos de cambio que generan justamente las retenciones, lo que hacen es tratar de incentivar que en la Argentina haya una producción con alto valor agregado. Si uno hoy quiere exportar un producto agroindustrial, un producto que tiene alto valor agregado, tiene bajas retenciones. Recibe un dólar que en pesos es más alto. Si uno exporta el poroto de soja, recibe un dólar que en pesos es mucho más bajo. Es decir, así operan los distintos incentivos en una economía que lo que pretende es crear puestos de trabajo, que lo que pretende es agregar valor agregado, que además lo que pretende es
en todo caso, que eso genere mayores recursos, mayores impuestos, que el Estado tenga más recursos para distribuir entre aquellos que menos tienen. Así se desarrolla en este momento, o así se pretende desarrollar la economía. La discusión por las retenciones, yo le digo, tiene varios efectos la retención, pero parece que hay un sector de la sociedad que es impermeable a estas cuestiones. De todas maneras, hoy hubo una reunión con la mesa de enlace, estuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reunido con ellos, y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, esto decía. El señor presidente ha tenido su primera reunión sectorial. Su primera reunión sectorial ha sido con representantes de las entidades agropecuarias y avanzar hacia mecanismos que permitan que el aporte del campo sea cada vez más fructífero, más amplio, dado que claramente el presidente habló de que en este desafío de poner a la Argentina de pie, el campo es un socio fundamental. El pedido que han hecho las entidades, que fue básicamente mantener el 30% en soja y el 12% en el resto de los productos. También hemos sido bien explícitos en que quienes son agricultores familiares tienen que tener un tratamiento diferencial. No hay una forma, hay varias formas. Vamos a poder construir un sistema que sea equitativo, que nos genere equidad social y equidad territorial. Además de las limitantes que estamos viendo y repasando, porque cada una de las definiciones tiene implícita la fórmula que le digo, de todas maneras lo que quiero hacer mención en este cierre del comentario, pues ya está Claudio Lozano con nosotros, es que la Argentina hereda, por un lado, un discurso del odio, un discurso que ha permeado a sus anchas y que hoy es muy fácil de percibir, es muy fácil de escuchar en un sector importante de la sociedad. Y por otro lado hay un discurso que legitima la desigualdad. Usted sabe, todos los países, yo le decía la semana pasada, tienen un relato. Ese relato apunta a legitimar la desigualdad. Claro, a nadie le gusta pensarse en un país que es desigual, pensarse en un país que no apunta justamente a achicar esa gran distancia que hay entre un sector y el otro, ¿no? Y se crean relatos, ¿para qué? Para sentirse menos mal. Y hay un sector que, en todo caso, se fundamenta en ese relato para tratar de no hacer cambios, porque lo que discutimos, lo que estamos discutiendo desde que arrancamos el programa es ni más ni menos que la redistribución del ingreso, cómo repartimos la riqueza que genera el país. ¿Cómo lo hacemos desde el punto de vista social, económico, político, cultural, desde el mundo del trabajo, por ejemplo? Y todo esto es parte de esta mesa de negociación que tiene como foco hoy esta ley que ha sido aprobada en el Congreso. Entonces, el discurso del odio, el discurso que legitima la desigualdad, y se agrega un dato que creo que usted debiera tener en cuenta, que es el siguiente. Hay un sector de la sociedad, un sector que tiene ingresos elevados y que ha tenido ingresos elevados en los últimos años, que en todo caso lo que busca es legitimar una igualdad para aquellos que más tienen. Le va a parecer curioso porque siempre el discurso y el pedido de igualdad es de aquellos que menos tienen, pero claro, en este caso hay puesto en escena la posibilidad de que todos somos ciudadanos, que todos tenemos los mismos derechos y que como a algunos se les suben los impuestos y a otros no. Y aunque le parezca ridículo, es totalmente una farsa. La Argentina de la desigualdad no puede darse el lujo de que haya un sector de la sociedad queriendo que le bajen los impuestos, o en todo caso queriendo que no se los suban, como veíamos recién que pasa en esta negociación del agro, solamente porque lo considera discriminatorio, cuando no considera discriminatorio lo que pasa con aquellos que menos tienen en la Argentina y lo que ha pasado en los últimos años. La pregunta es siempre por la víctima, la pregunta es siempre por aquel que ha sido dejado de lado, la pregunta es siempre por aquel que no tiene voz y que tenemos que aprender a escuchar. Acompáñeme porque ya está con nosotros Claudio Lozano, economista, dirigente político. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hablábamos fuera del aire algunas cuestiones, tratando de hacer algún acercamiento a lo que ha sido este proyecto de ley que se aprobó en el Congreso, en una Argentina que yo describía, que la verdad que tiene muchísimas complicaciones por delante. Digo, ¿cómo estás viendo esto? Bueno, primero que estamos frente a un enfoque claramente superador del anterior, ¿no? ¿Y por qué superador? Sí. Porque intenta
conciliar la capacidad de pago de la deuda con la recuperación de la actividad económica. Venimos de un esquema en donde la capacidad de pago de deuda tenía que ver con recesión, fuga de capitales y fuerte consumo superior o de los ricos, fugándose dominantemente en turismo al exterior, con lo cual en la práctica ni siquiera el ajuste brutal implicaba tener los dólares suficientes como para poder pagar, o sea que era un ajuste estéril. Acá hay un intento distinto, ese intento distinto de recuperar la actividad económica tiene una primer clave que se expresa en la ley en lo que tiene que ver con el paquete tarifario, y que tiene que ver con el cambio en la estructura de precios relativos. Claramente hay un intento de control sobre alimentos, control sobre medicamentos, tendencia a la baja de las tarifas, tendencia a la baja de las tasas de interés, y en ese marco recomponer la capacidad de crecimiento de la economía. En segundo lugar, el otro punto importante es que se busca que la recaudación del Estado se reconstituya sobre la base de impuestos de carácter progresivo, es decir, vamos sobre retenciones sobre el sector del agronegocio, vamos con bienes personales, duplicando la alícuota para aquellos que tienen bienes en el exterior, volviendo a la alícuota existente en el 2015, aparece este impuesto solidario para todo lo que es gasto en turismo, consumo dolarizado o para, las compras para atesoramiento de dólares. Y en ese marco, que este es otro dato positivo, ¿no? El financiamiento del Estado. Sí. En ese marco me parece que lo que sí aparece es, en primer lugar, una vocación de dar señal de pago, ¿no? A los acreedores. ¿Eso dónde lo ves? Lo veo primero en que hay claramente una definición de que se autoriza al gobierno a emitir una letra para tomar 4.571 millones de dólares para cancelar deuda. No queda claro en qué marco de reestructuración. Se dice que se informará luego, pero se pone sobre la mesa de negociación 4.571 millones de dólares, y más allá de haber pateado para adelante hasta agosto las letes, también se han venido haciendo pagos en este tiempo. Es decir que hay no pareciera que estemos en el escenario que en algún momento trascendió, que era la idea de la suspensión de los pagos por parte de la Argentina por 2 o 3 años. Y esto de alguna manera se está expresando en la suba importante que han tenido los bonos y demás. Esto es un tema por lo menos que a mí me preocupa. Me preocupa porque al subir los bonos lo que se va poniendo como problema es cómo instrumentamos una quita. En tanto los bonos suban, más difícil es plantear una quita de capital en la negociación. Claro, a ver, hay una cantidad de deuda que hay que pagar. Esa toma como referencia las tasas de interés de mercado. Si uno va a reestructurar la deuda, quien está enfrente te dice, bueno, usemos la tasa de mercado. La tasa de mercado hoy es imposible de pagar. Exactamente. Todavía. Exactamente. Entonces me parece que ahí hay un problema. Nosotros hemos venido sosteniendo que la lógica para la Argentina, suspensión de pagos e investigación de una deuda que ha sido absolutamente irregular. Este punto no se ha tocado, creemos que es un error, porque eso debilita la capacidad y la fortaleza política en la negociación, y al mismo tiempo también no sienta las bases de ponerle límite a la impunidad para los funcionarios que están de un lado y del otro del mostrador. Ahora, ¿no? declarar un default no hubiese impactado en una forma mucho más negativa a nivel económico y a nivel social. Porque el default ya estaba. O sea, lo había declarado Macri, no era una cuestión en donde este gobierno declaraba el default. Todo el mundo, y de hecho los propios bonos habían descontado efectivamente una quita de capital importantísima. Así que me parece que en ese sentido se pierde una oportunidad, y al mismo tiempo al intentar dar una señal de pago, también lo que se busca es no solo recomponer recaudación, sino dar una señal de ajuste de gasto. En ese plano yo creo que hay que ubicar la decisión que se toma con los jubilados, más allá de que obviamente se pretende poner un bono sobre la mínima, pero el tema de suspender una norma que en realidad por primera vez le iba a dar recomposición del poder adquisitivo a las jubilaciones, la verdad que me parece que hay que entenderlo en una vieja idea que vienen sosteniendo los organismos multilaterales, que es hay que desindexar el gasto, y que se agrega también en el hecho de que no ha habido aumento
de las jubilaciones, ni siquiera de las mínimas. Estamos planteando un bono. No hay aumento de la asignación universal. Pero tuviste el ajuste de fin de año, ¿no? Esto hay que marcarlo. ¿No hubo un ajuste a fin de año de las jubilaciones del 8%? Sí, el que estaba pautado ese es ahora. el que estaba pautado por la fórmula. Está bien. Pero digo, no hay lo que veníamos discutiendo es necesario un refuerzo. Hacia adelante, decimos. Hay que aumentar. La Sí. verdad que en lugar de bono debería haber habido un aumento. En lugar de bono para las asignaciones debería haber habido un aumento. Y otro tema que no aparece es el salario de los estatales. Vos fijate que el ministro de Trabajo habla de la suma fija para los privados. Hasta ahora solamente para el sector privado, Exactamente, ¿no? de los Sí. estatales no se habla. Bueno, que ahora- son, digamos, dentro de los trabajadores, el sector que ha tenido aumentos menores en este tiempo. Vamos ¿no? a ir Así que- repasando, Claudio, si me permitís, algunas definiciones del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que hacía hace instantes aquí en C5N, y las analizamos. Tarjeta para las madres que tienen una tarjeta del Banco Nación, tarjeta común del Banco Nación, para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas que tienen discapacidad y están en la asignación. Fueron casi 7.000 tarjetas en Concordia, más de 35 millones de pesos. Una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren las familias. Cuando la persona va a retirar la tarjeta, antes hace 2 cursos. Uno de nutrición, le orienta mucho el tema de lácteos, de carnes, de frutas, de verduras. Otro de salud, retira la tarjeta que ya está cargada, firma, tiene un PIN con 4 dígitos, no hay nadie que intermedie, la persona retira del propio Banco Nación la tarjeta y compra. Y me estaban llegando recién los primeros datos que el 30% de la gente se orientó muy a lácteos, carnes, verduras, frutas, muy bien. lo que es muy importante. Muy sí. bien. El ajuste de los jubilados lo pagaron en estos 4 años. Lo pagaron perdiendo 20% del poder de compra, las jubilaciones mínimas. Lo perdieron porque les quitaron el derecho a los remedios gratuitos. Lo perdieron porque les quitaron la devolución del IVA. Y la ley lo que prevé es devolverle instrumentos al PAMI a través del financiamiento nuevo que se le incorpora por el impuesto a los gastos en el exterior para poder financiar los medicamentos gratuitos para los jubilados. En paralelo, la ley incorpora la devolución del IVA en los alimentos para jubilados, beneficiarios de programas sociales y beneficiarios de la asignación universal por hijo. Devolución automática financiada desde el Tesoro, no en un esquema como el que eliminó el gobierno anterior, en el cual le hacía hacer el trámite del arbolito a los jubilados para poder acceder. Y después, obviamente, el tema de recuperar el poder de compra de los jubilados de la mínima. Casi el 80% de los jubilados de la Argentina, que son los de menores ingresos, los que tienen menos de 20.000 pesos de ingreso, van a empezar a ver desde la medida que tomó hoy el ANSES hasta marzo un proceso de recuperación del ingreso. Bueno, a ver, estaba Daniel Arroyo, el ministro, con la presentación de la tarjeta que se presentó en Concordia y que, me decía el ministro, pronto se va a lanzar en la provincia de Buenos Aires, pero quizás la respuesta que daba Sergio Massa a Gustavo Silvestre me parece más oportuna para lo que vos decías, porque Massa que dice, bueno, a ver, los jubilados ya venían perdiendo hasta ahora. Lo que hay es una propuesta que de alguna manera es compatible con las cuentas públicas hacia adelante. Yo creo que, digamos, los jubilados perdieron 23% en el periodo Macri, Sí. 17%. Pero no todos, Claudio, porque eso me parece importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, perdieron todos 23, no, bueno, aquellos que ganaban más perdieron mucho menos. Sí, sí, seguro. Pero digo, en términos Sí. promedio perdieron 23%. En alguna medida perdieron 17% desde que se aplica la fórmula. Por primera vez la fórmula daba para arriba. A mí me parece Sí. que en todo caso lo que se podría discutir es a partir de qué nivel vos tenés que aplicar el aumento. ¿Te parece bajo? Yo creo que es bajo, me parece que es bajo. De hecho, si vos tenés que la canasta necesaria de un jubilado supera los 30.000 pesos, la verdad es que colocar el aumento en los 14.000 y en términos reducidos hasta 19.000, que es lo que se hizo, la verdad que me parece que dejás afuera a sectores que efectivamente perdieron también. Eso para el bono. Exactamente. Eso para los bonos Pero de bueno, fin de año. pero no solamente para el bono, sino en el sentido de lo que dije antes. Acá no hay aumento, es un bono. Entonces digo, ¿por qué digo esto? Porque en realidad digo, hay que ubicar el debate en donde está. O sea, yo creo que la decisión de no suspender pagos da como resultado
tener que tener una actitud en términos de construcción de superávit fiscal mucho más exigente que si se hubiera definido la suspensión. Y eso obliga a dar señales de desindexación del gasto. Por eso se suspende la fórmula y por eso no aparece todavía la discusión del salario de los estatales. Entonces, lo que quiero decir es, acá el tema precios relativos, correcto, estamos en el camino que debemos que estar. En el tema de los impuestos, estamos en el camino que tenemos que estar. La cuestión de la deuda, al no haber suspendido pagos, pone límites, a punto tal de que si vos sumás lo que implica la tarjeta alimentaria, lo que implican los bonos para asignación por hijo y para jubilados, en total la inversión en consumo, si querés, es el 0,8% del producto. Es decir, es mucho menos que lo que necesitaríamos para inducir una recomposición de la actividad económica basada en el consumo popular. Claro. ¿Cómo ves la perspectiva de la próxima negociación de la deuda? Se supone que se ha confirmado en las últimas horas la llegada de una misión del Fondo Monetario a la Argentina. ¿Te parece que en términos generales esa negociación con el Fondo Monetario le va a poner limitaciones a la posibilidad de recuperación económica? Yo creo que ¿O sirve tenerlo al Fondo Monetario? Yo tengo la impresión de que el gobierno se apartó de la política que estaba estipulada en el acuerdo con el fondo, está demostrando autonomía en la decisión de la política económica, lo que sí me parece que sigue mostrando que con esta política va a tener capacidad de pago, porque con la otra no la había, así que en ese sentido yo no veo que haya dificultades en la negociación con el fondo. Sí me parece que estamos perdiendo una oportunidad al no ir a fondo con la suspensión de pagos, al no ir a fondo con la investigación, porque eso nos daría más elementos para discutir una quita de capital y baja en las tasas de interés como perspectiva futura en la negociación. Claudio Lozano, muchas gracias. Gracias. Ha sido muy amable. Hoy hubo una reunión, les decía más temprano, entre el presidente Alberto Fernández y quienes forman parte de la mesa de enlace. Se les pedía, por parte de la mesa de enlace, a los funcionarios de gobierno una revisión de lo que se supone que va a ser el incremento adicional de 3 puntos porcentuales, por ejemplo, para las retenciones de la soja. Este es el resumen. El presidente, con absoluta responsabilidad, plantea que las retenciones tienen que ir disminuyendo, que eso no son un instrumento deseable para el funcionamiento de una economía. Era una reunión esperada y en donde pudimos exponer una situación que para nosotros, para representantes del campo y para el campo que estamos representando, es difícil con respecto a las retenciones, a la actualización que tuvo el sábado ya es difícil. La sensación con la que nos vamos de la reunión es positiva, es buena. Creo que se desarrolló en un marco de sinceridad. También hablamos del impacto en otras economías, en la carne, en los lácteos, en las economías regionales, y claramente también hablamos de que hay una cantidad de productores, independientemente de la escala, que por distancia a los puertos, por productividad, quedan fuera también del negocio. Entonces el impacto que tienen estas medidas sobre el negocio agropecuario lo analizamos a fondo. ¿Fue positivo el encuentro? El encuentro fue bueno porque es diálogo. Generar un canal de trabajo y de diálogo conjunto para evaluar los impactos que tienen estas medidas y avanzar hacia mecanismos que permitan que el aporte del campo sea cada vez más fructífero, más amplio, dado que claramente el presidente habló de que en este desafío de poner a la Argentina de pie, el campo es un socio fundamental. Bueno, ahí estaba, el pedido de la mesa de enlace, vamos a estar analizándolo. Ya está con nosotros el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, diputado, por venir. Varias cuestiones, pero en principio, por lo menos, mencionar que se oficializó durante la tarde, se publicó en el Boletín Oficial en una segunda edición, esta ley de emergencia económica. ¿Cuáles son las consideraciones que tienen ustedes que la discutieron, ¿no?, en el Congreso? Lo primero que hay que comprender es el contexto. ¿Por qué se necesitan emergencias? Porque es una ley que contiene varias emergencias. La Argentina necesita esas emergencias por la situación económica, social, productiva y básicamente por la capacidad menguada de maniobra
del gobierno. Argentina, o en todo caso el nuevo gobierno, ha recibido una institucionalidad con baja capacidad de gobierno, y me parece que el primer análisis debe ser político. Es decir, para gobernar la Argentina y para afrontar los enormes desafíos que la Argentina debe afrontar en los próximos 6 meses hacia el exterior, se necesita ampliar el margen de maniobra político. Desde ese punto de vista, me parece correcto la direccionalidad. Creo que hubo muchos aspectos del primer proyecto de ley que no eran convenientes. Nosotros logramos en el debate, en la discusión, hacer por modificaciones. ejemplo, hacer modificaciones, eliminar el artículo 85 que proponía prácticamente hacer cualquier cosa sin límite con los organismos descentralizados, eso se eliminó. Y trabajamos con, le diría, con sinceridad, y cuando uno habla con sinceridad a veces puede tener posiciones fuertes pero respetuosas, acerca de la necesidad de incorporar, como se incorporó, todo un capítulo, un artículo, el 53, vinculado con los pequeños productores y las cooperativas vinculadas con este tema de las retenciones. Es decir, hoy lo que se discutía en gran medida también era eso, porque se buscaba darle algún detalle a este sistema de compensaciones donde se le aplica una retención alta a un pequeño productor, pero al mismo tiempo hay un compromiso del gobierno para compensarlo por parte. Eso está en la ley. Sí. Y esa ley la hicimos con una discusión, como recién le mencionaba, muy rica, dura, pero respetuosa. Hay que comprender de una vez por todas que el campo en la Argentina no es un actor unificado. No son 100 grandes empresas exportadoras. Es un actor múltiple de decenas de miles de pequeños y medianos productores y cooperativas, la mayoría de los cuales invierte para producir, a veces gana, a veces sale empatado. Para trasladar la producción de soja de Tartagal en Salta o de Quimilé en Santiago del Estero al puerto, hay un esquema de costos distinto al que tiene el que está cerca de la zona de los puertos cerealeros en la provincia de Buenos Aires. De 450 millones de toneladas de soja, casi 410 millones se trasladan por camión y solo el 4% por tren. Por lo tanto, hay que hacer algo, y la ley lo permite, me parece positivo el camino, para equiparar o en todo caso equilibrar costos de fletes a los pequeños productores. Los que tienen 500 o hasta 1000 toneladas de soja no son los grandes productores, sino los pequeños que le dan movilidad a nuestros pueblos, que le dan vida comercial. Así que eso es importante que se haya incorporado en la ley. Ahora, uno podría pensar también que teniendo, digamos, la forma que tenían las retenciones hasta ahora, hasta la modificación por ley, estos 4 pesos fijos, ¿no? Por dólar exportado, era o le daba una raíz temporal, es decir, una característica temporal a esa retención en particular. ¿Por qué? Bueno, porque se iba deteriorando los términos en función de la devaluación que había. Ahora que se lo cambia eso y se lo hace directamente un porcentaje que es móvil, ¿no? Porque independientemente del valor que adopte, de todas maneras siempre es un porcentaje. ¿Usted no tiene la sensación de que existe algo como mucho más estructural armado? Es decir, como que este modelo que se está llevando a cabo es un modelo que lo que busca es que no tenga variación a lo largo del tiempo. Sí, creo que es razonable, porque lo que había en los últimos meses era una licuación por un valor fijo en pesos con una divisa que iba teniendo su propia dinámica. Ahora, lo que también hay que comprender es que el paquete de decisiones que incluye la ley no se limita solo a la cuestión de las retenciones. Tiene medidas que son urgentes y razonables, como el aumento a los jubilados, estas cifras de 5.000 en diciembre y 5.000 en enero, la posibilidad de frenar o de alivianar a aquellos jubilados que están endeudados con una baja de la tasa de interés y la posibilidad de no pagar durante enero, febrero y marzo. Eso va en la dirección correcta, pero tiene que ir, y creo que la ley lo permite, acompañado también de incentivar la recuperación de la capacidad productiva. Esto no se resuelve solo con generar más posibilidades de reactivación del consumo, sino a la par también de dar señales para que mejore la inversión de los que crean empleo, que son las pequeñas y medianas empresas. La ley
tiene instrumentos como para lograr. Diputado, ¿y cómo ve en términos políticos que el oficialismo, la oposición ahora, lo que era el oficialismo antes, no haya dado en el principio ni el quórum, ni siquiera la discusión, y que después haya salido directamente a criticar la ley? Digo, ¿qué tipo de evaluación uno puede hacer con respecto a eso? Yo quiero ser respetuoso, soy opositor con una mirada constructiva, no pertenezco al gobierno y no pertenezco a la oposición rabiosa. Sinceramente me parece una picardía porque decidir no dar quórum. Sí, porque ustedes dieron quórum y aparte participaron y votaron positivamente. Sí, y le diría que muchos de nuestro interbloque tuvieron, por ejemplo, en el tema de las retenciones y de los pequeños productores, una posición distinta a la que yo tuve. Estoy hablando, por ejemplo, de los diputados de Córdoba, que tienen una situación muy particular, justamente porque los costos de producir y de transportar en Córdoba son distintos a los de mi provincia, en la provincia de Buenos Aires. Pero creo que se pierde una oportunidad de dar debate y enriquecer, y en todo caso no es conveniente para la democracia argentina que a una semana, 10 días de gobierno, la posición o la decisión sea confrontar. Yo digo, hay derecho y es bueno ejercerlo en la democracia, votar a favor o en contra, pero ya cuando uno empieza con actitudes tendencieras, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la actitud de la exministra Patricia Bullrich, empieza la situación a tornarse ya no en un legítimo ejercicio de la oposición, sino en buscar rabia. Pero a nosotros no nos van a encontrar en el camino de intentar revivir las broncas del pasado. Nosotros en eso no nos vamos a engañar. Pero, por ejemplo, en las últimas horas hubo definiciones del ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, hablo de Miguel Ángel Pichetto, diciendo, bueno, lo del hambre es un invento, eso es una falacia, la Argentina del hambre famélico no existe. Digo, ¿qué le parece ese tipo de declaraciones? No, yo, la verdad... Digo, ¿no son polémicas en un contexto donde hay 40% de pobreza en la Argentina? Pero sería de mi parte una irresponsabilidad dedicar tiempo a ese tipo de consideraciones, y más bien a mí me gustaría que todos nos dediquemos a evaluar cómo marcha la implementación de la tarjeta alimentaria que comenzó en Concordia, cuáles son las nuevas etapas de distribución de esa tarjeta. En todo caso, si yo tuviera que dedicar el tiempo a algo, lo dedicaría a ver cómo van esas políticas, no para aplaudirlas, en todo caso, para ver si hay algo que mejorar. Quiero dedicarme a eso y, con todo respeto, olvidar esos comentarios. Diputado, muchísimas gracias por Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Compartimos más definiciones del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. 60.000 millones de pesos en el año que van a mover la economía que antes no estaban. Mucho, Mucho. Para los que hablan de ajuste, 60.000 millones para combatir el hambre es muy importante. Es doble. Combate el hambre porque la gente accede a la canasta básica. Y moviliza la economía. Y moviliza la economía desde abajo, desde cada local. ¿Qué hace la persona? Va al almacén, a la vuelta, a la feria. Mueve la economía local. Y al mover la economía local la cosa se reconstruye de abajo hacia arriba en Argentina. La verdad que esto tiene el mecanismo de resolver el problema del hambre y de mover la economía local. Bueno, hoy más temprano hablaba yo con el ministro de Desarrollo Social. La verdad que dice que, por lo menos ahora, en esta, no es una prueba, pero en rigor sí es un caso testigo, el de Concordia, entregando esta tarjeta para alimentos. Me decía que un 93% de las personas que tomó la tarjeta ya la utilizó, ya ellos pueden tener un seguimiento de cuáles son los alimentos que están comprando, cómo está evolucionando la compra en función de lo que es la canasta básica. La verdad que es muy interesante porque se va a llevar, por supuesto, a todo el país. Estamos con Cecilia González Bonorino, ella es economista de la Universidad de Buenos Aires y trabaja en el equipo de investigación de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cecilia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, algunas definiciones daba recién el ministro de Desarrollo Social vinculado al tema del hambre, y también hablábamos más temprano de la deuda. Para mí son los dos ejes en los cuales por lo menos está omnipresente dentro de lo que es esta nueva ley de emergencia. ¿Qué opinión tenés? Sí, me parece que son justamente las dos grandes pesadas herencias que dejó el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Porque en la medida que vos tenés que atender los vencimientos del pago de la deuda, no podés hacer frente al combate de la pobreza. En una pobreza que llega a un 40%, ¿no? Estimada durante la presidencia de Mauricio Macri, pero también con 3 millones más de jubiladas y jubilados, ¿no? Que están cobrando una mínima que representará el 90% de la canasta básica.
De ahí la urgencia, en un primer momento, de este bono de 5.000 pesos y el aumento de diciembre del 8,5%, ¿no? Cuando uno analiza cómo se dieron las jubilaciones en los últimos años, es muy notable porque el 40% de las jubilaciones perdió 18 puntos o hasta 20 puntos de poder adquisitivo. Otro 40% perdió entre 3 y 4 puntos porcentuales y solamente un 20% pudo tener un punto adicional en los últimos 4 años. Entonces, la verdad que es muy desigual desde el punto de vista de cómo los jubilados afrontaron lo que fueron las decisiones de carácter económico en el gobierno del expresidente Macri. Claro, y eso es a lo que está apuntando con la ley de emergencia económica, que no exactamente con la ley de emergencia económica, porque el bono de los 5.000 está por fuera de lo que es la ley. La ley lo que dice es, a partir de diciembre se suspende la movilidad para revisarla y volverla un poco más sustentable. ¿Qué pasa? Cuando la fórmula anterior era un 50% que se ajustaba en función de la recaudación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del ANSES, y un 50% en comparación a la evolución de los salarios. Lo que hizo este gobierno fue modificar esa fórmula y hacer un 70% de precios y un 30% de la evolución de los salarios que crecieron muy por debajo de lo que fue la inflación. Eso sumado al trimestre que los jubilados pierden un 20% fundamentalmente por ese trimestre que se come el gobierno en diciembre del 2019. En el cambio. De 2017, en el cambio, que bajó la base para los futuros aumentos. Y ahí no es tanto el problema de la fórmula, me parece, sino ese trimestre perdido. La fórmula está bueno que se modifique justamente para volverla un poco más sustentable en un contexto mundial y económico, ¿no?, que tienda a la precarización, el envejecimiento poblacional. Ahora, sería interesante que se compense sobre todo a la mayor proporción posible de jubilados desde abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, bueno, si alguien cobra 25.000, 30.000 pesos, no es millonario ni mucho menos, y sin embargo por ahí termina estando impactado por alguna de las definiciones que se toman en estas circunstancias. Sería interesante que en la medida de que el Estado tenga más recursos se los vaya compensando. Claro, y de ahí también esta forma de equiparar un poco la desigualdad de ingresos entre los jubilados, ¿no? La fórmula de este bono de 5.000 pesos, que para que todos lleguen, hoy la jubilación mínima estará en 14.000, ¿no?, más los 5.000 pesos, 19.000, para que todos lleguen a esos 19.000 pesos, ir achicando el bono, pero la manera de que haya una mayor cantidad de jubiladas y jubilados que cobren esos 19.000 pesos y equiparar un poco más. Ahora, los sectores de mayores ingresos que reciben una jubilación, tuvieron el aumento de diciembre y van a tener un aumento en marzo. La ley dice que los aumentos van a seguir siendo trimestrales. Me parece que eso es importante. Sí. Lo decía también hace instantes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tuvo definiciones también vinculadas con el tema de la deuda. Si querés los compartimos y lo analizamos. A ver. Tenemos que superar la etapa de la idea de que todo se discute en tono de drama y en tono de guerra y discutir seria y adultamente los problemas que tiene la Argentina. La semana pasada lo que el Congreso discutía era una ley que establecía centralmente herramientas para el gobierno para resolver un problema serio que tenemos, que es la deuda externa. 90% de lo que vale la Argentina lo debe, y entonces se decidió habilitar herramientas para que con un mejor plazo, con una mejor tasa o con un mejor valor de capital, el gobierno pueda rediscutir, readecuar el perfil de deuda externa de la Argentina. Esta, le diría, es la primera herramienta que aprueba la ley. Omnipresente en todo. Bueno, en este caso uno podría pensar que en gran medida el perfil que tiene la ley de emergencia está, uno podría pensar también, dedicada en parte a los acreedores que van a venir a decir, bueno, pero te vas a tener recursos para pagar si te reestructuro la deuda, y vos le decís, bueno, por ahí sí. Sí, coincido. Lo que plantea la ley de emergencia económica es justamente romper y cambiar de sentido a la corriente del círculo vicioso de la economía, donde menor consumo implica menores salarios, implica menor consumo, menor producción, menor inversión, etcétera, y eso tornándose un círculo vicioso. Lo que se intenta es recuperar los ingresos de los sectores más vulnerables, que son encima los que consumen los productos de origen nacional, y así como empezar a reactivar la economía, ¿no?, desde abajo, atendiendo justamente la cuestión de la pobreza.
Guzmán en la primera conferencia de prensa justamente hacía eso, aparte de mencionar los problemas macroeconómicos que tenía la Argentina, habló mucho de la pobreza, priorizando justamente su combate, y eso es lo que muestra la ley. Vamos a combatir la pobreza, pero sin desatender, ¿no?, el problema del financiamiento. Nos queda muy poquito tiempo, no quiero dejar de preguntarte, en el planteo hacia adelante de este acuerdo de precios y salarios, se van a anunciar el relanzamiento de la hora 12, precios cuidados, ¿uno puede tener la expectativa de que vaya bajando la inflación y al mismo tiempo los salarios no pierdan contra la inflación? A mí me parece que hay dos cuestiones como a tener en cuenta, y para borrar esta imagen del empresario malo. Los empresarios durante la gestión de Macri tuvieron que soportar aumentos de tarifas de 1.500%, devaluación del 600%, aumentos en el petróleo del 600%, en los combustibles 350%, tasas de interés que superaron el 70%, y todo eso en un contexto de caída de consumo implicó un ajuste en su rentabilidad, y muchos empresarios terminaron en la quiebra. Entonces es muy probable que esos empresarios necesiten recuperar su nivel de rentabilidad y aumentar precios. Ahora, de ahí, ¿no?, la negociación de que muy probablemente, como no se pasó en el 73, muchos esperan recuperar con el cambio de gobierno, de modelo político, sus salarios, y en este contexto quizás no puedan recuperar lo que quieren. Me parece que ahí es el desafío de cómo dejar a todos de alguna forma conformes. Sí, va a ser complicado, ¿no? La Argentina que viene es bastante compleja, pero sobre todo tiene prioridades, y eso es importante, y sobre todo es más importante que la prioridad esté entre aquellos que menos tienen y sufrieron mucho en los últimos 4 años. Cecilia González Bonorino, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchísimas